fuerte todo, ¿no, Arsenio? Va todo muy deprisa, todo muy deprisa. Qué fuerte lo de Lopetegui, por ejemplo. Lo de Lopetegui, lo del ministro ya es ministro, lo del nuevo ministro, en fin, va todo. Lo del Urdangarín. Sí, también. ¿Dónde quedó Carles Puigdemont a estas horas de la mañana? Fíjate, ¿desde cuándo no es portada de algo? Oye, pues ayer también fue noticia. Pero menos. Bueno, pero ya, fíjate. Fueron en busca de 4.5 millones de euros que se compraron obras de... Por mucho que lo intenten, no lo subimos. A cuarta noticia, porque claro, había otras tres. Detrás de Urdangarín todavía, ¿eh? Había brasería. Lo que hemos dicho son la importancia de cada una. Vamos. Pero también hay graduaciones, ¿eh? También en esto hay grados. Pero en todo caso, yo creo que el mensaje positivo del día es que todo terminó como debía. Yo creo que las decisiones tomadas, que son radicales en algunos casos... Hablamos de todo junto. Sí, creo que tienen ese común denominador. Que se tomaron decisiones acertadas ante problemas que había que resolver. Reales. Y se resolvieron. Bueno, es verdad que alguna con más polémica que otra, pero a mí me parece que no había más remedio que cesar a Lopetegui, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, como a mí me toca ordenar, comenzamos con el ministro casi interruptus, Arsenio. Una semana ha estado en el cargo. Menos, ¿no? 6 días. 6 días y 6 horas. Hombre, yo creo que las tiene contadas, ¿no? Y 6 horas. Que, parafraseando a Brunet, sí, también había que destituir, cesar o provocar la dimisión del ministro Huerta, porque pues es poco presentable todo esto. No solo lo que pasó, que fue defraudador a Hacienda, sino cómo reaccionó ayer. Yo creo que contar la verdad a medias por la mañana, como hizo, y luego despedirse diciendo a los compañeros de la prensa, calificando a los que estaban pidiéndole su opinión o su reacción a lo que había pasado, llamarles jauría, pues no me parece la mejor manera de despedirse, ni muchísimo menos. Luego valoro mucho la reacción rápida del presidente del gobierno, no le quedaba otra, pero me parece que estos nuevos tiempos requieren esto. Sí, no dejar pudrirse los problemas y ya veremos y no sé qué. Recordemos lo que aguantó Rajoy y algunos de sus ministros, que todos sabíamos que impepinablemente tenían que acabar en la calle, como fue Ana Mato, como fue Soria. Hubo mucha intrahistoria, o sea, ayer fue un día muy intenso. Yo lo seguí, la noticia, y efectivamente, bueno, Máximo Huerta, cuando habla con el presidente, reconoce que él tuvo una deuda que la pagó con Hacienda, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que detona la decisión del presidente, que inicialmente entendió las explicaciones que le dio el ministro y no estaba dispuesto a prescindir de él? Unas declaraciones del propio Pedro Sánchez, en las que dice que un caso así, y además parecía de libro hecho para la ocasión, pues que él no mantendría a nadie en su ejecutiva en aquel momento, que hubiera hecho esas prácticas. Por lo tanto, hay una parte del gobierno y una parte importante del partido que le dice: oye, no podemos dar esta imagen, has hecho un gobierno que se ha respetado, no podemos decir que tú decías esto y al minuto. O sea que no fue una decisión inmediata del presidente. Es verdad que se resolvió en horas, pero este gobierno, que ha llegado queriendo romper con todo el pasado, pues no se permitía todo esto. Yo creo que el ministro no generalizó cuando hablaba de jauría. Bueno, ya él es ministro, el señor Huerta, no generalizó, se refirió a una parte de la profesión, pero en todo caso, pues evidente. Luego, una vez que ya se ha ido, tendremos que preguntarnos alguna vez hasta cuándo dura la pena de alguien, y si alguien que ha cometido, no un delito, sino que bueno, que efectivamente defraudó en un momento dado, ya está eliminado para la vida pública. Ese es otro debate que alguna vez le tendremos que abrir, pero ya si hay alguien que ha pasado por un caso así, si ya están inhabilitados para siempre, pues nos lo tendremos que plantear. Yo no entro a valorarlo, pero no lo tendremos que plantear. Gracias, ¿no? Bueno, yo creo que en este tipo de cosas me parece que hay que ser muy, muy precisos y saber que las palabras tienen un significado. No, con ello no quiero decir que Arsenio y Esther, que son dos
personas brillantes y con experiencia no lo hayan hecho, digo. Ahora nos das el palo grave. No, este cariño, preámbulo, Arsenio, cariño. huele a palo. No, te mete lo peor, pero no te preocupes, tú estás en Toledo, pero yo lo tengo al lado. O sea, va a notar mi codo inmediatamente. No, vale. En Lo el digo, costado. lo digo porque efectivamente estos tiempos trepidantes encontrarán algún renglón en la reciente y entusiástica y excitante historia de España. Y dice el profesor Escolar que la reacción del presidente fue muy rápida. Hasta donde yo sé, oficialmente, y estamos en tiempo de transparencia, dimitió, pero evidentemente no, fue empujado a presentar la dimisión para no ser destituido. Eso es lo que dice. Evidentemente el discurso regenerador de Pedro Sánchez se viene abajo si ayer no interviene. Exactamente. Bueno, quiero decir que eso es lo que he leído en el periódico en el que tengo el honor de escribir, que es el que levantó la noticia. A veces no y que llevo citando toda la mañana. No, es verdad. Soy el Confidencial hizo ayer un trabajo magnífico. Chico, por cierto, un chico joven y prometedor. Y yo creo también, en honor de la verdad, que por lo menos lo que yo le he oído al profesor Huerta es Jauría refiriéndose a que fue sometido por una jauría de Hacienda, no de medios. Porque yo no sé, lo hizo dos veces. Lo hizo dos veces. La palabra jauría, que es también muy excitante y te pone, como diría un clásico, la utilizó dos veces. Sí. Una referida a cómo se lanzaron en tromba en busca de sus papeles del apartamento de la playa, de los, supongo yo, que serían los inspectores, y luego el tema de esto no merece la pena, la verdad no merece la pena, con esta jauría que debería referirse a los medios. Pero es una manera poco elegante de despedirse. Termino. No, es que no es fácil. No, claro que no es fácil. Le han hundido la vida, es que le han hundido la vida, ¿no? De vino y rosas ha pasado a la hiel y el vinagre. Y termino. A lo que yo sí estoy sorprendido en una persona que dicen es tan inteligente como el profesor Huerta, es que no supiera que esto iba a ocurrir. Pero si es verde y con asas, es decir, y además con un personaje tan notorio, porque no se metió debajo de la mesa, sino que habló de uno, opinó del otro, de los toros, del fútbol. Ahí me quedo. Y ahí lo retoma Brunet. Bueno, hay que tener en cuenta cómo se produce el cambio de gobierno, ¿no? Y cuál es el discurso fundamental en la moción de censura. De nuevo el tema de la corrupción es el que se plantea. Como ya ocurrió en la anterior moción de censura, la presentada por Pablo Iglesias, yo aún recuerdo a Irene Montero repetir aquella expresión cada vez que se subrayaba un caso de los que relataba de corrupción del PP, decía: ¡qué vergüenza! Y lo decía con este tono, ¿no? Bueno, pues claro, si se produce un cambio de gobierno después de un debate que ha tenido ese eje, ¿no? El de la crítica severa a los casos de corrupción, no quiero compararlo, pero es verdad que los miembros del equipo tienen que ser absolutamente intachables. Y por tanto se tiene que poder predicar de ellos una ejemplaridad absoluta. Yo estoy convencido, porque además por lo que leo en los medios hoy, el presidente no autorizó a nadie a decir que se daba por satisfecho con las explicaciones. Digo que estoy convencido porque creo que Pedro Sánchez ha demostrado reflejos que con toda probabilidad ayer por la mañana él ya pensó que esa situación no se podía sostener. No, es verdad que un momento, dejarme que acabe explicando. No es así, no es así. Bueno, perdón, yo leo en la prensa de hoy pero es que la de hoy es la de hoy. Y en medios atendibles que el presidente no dio instrucciones en ese sentido. Si las dio, pues oye, bueno, retiro lo dicho. Digo que me documento en medios como El País hoy, por ejemplo. Pero en todo caso, me parece que era obligado que lo cesara. Y estoy absolutamente convencido de que Maxim debió pensar que con las explicaciones dadas por la mañana era suficiente. Pero evidentemente, en cuanto se encontró el nombre del sustituto, que yo creo que ese es un dato que probablemente hizo que se demorara en los anuncios. Que fue a primera hora de la tarde. Bueno, en cuanto se encontró el nombre del sustituto, fue cuando se hizo público, y además se le dio a él la oportunidad, obviamente, de salir la persona afectada a decir: soy yo el que me quiero ir. Y luego yo entiendo que la cuestión de la jauría sobraba.
Vale, no, yo creo que yo no tengo la información de Brunet, no porque la haya leído, la que leo. No porque la haya leído en El País o en El Confidencial, porque ayer estuve trabajando en ello, ¿no? Y yo la información que tengo es que inicialmente el presidente, cuando habla con el ministro, entiende sus explicaciones, pero el detonante, en mi opinión y la de muchos que he hablado, es eso, que le sacan unas declaraciones al presidente que chocan radicalmente con haber mantenido al ministro. Pero vamos, el relato del día a día nos gusta mucho a los periodistas, pero la conclusión es lo importante, y lo importante es que un nuevo gobierno que nace con tantas expectativas y con tantas esperanzas, y en el que se habla de regeneración democrática, no puede plantearse ante la opinión pública con un tema así, porque es que inevitablemente le iba a haber arrastrado al ministro, al exministro ya, Machín Huertas, en todo el tiempo que estuviera, porque todo el mundo iba a preguntarle por eso, y al presidente del gobierno, evidentemente, cada vez que surgiera un tema así, este tema se le iba a haber recordado. Bueno. Es verdad que luego todo el mundo se echa el agua, ¿cómo se dice eso? Se arrima el ascua a su sardina, porque es que, claro, oí las declaraciones de Podemos y parece que el presidente del gobierno era Pablo Iglesias y que él había tomado la decisión. Hombre, sí. No. Hombre, estamos haciendo referencias a unas declaraciones de Pedro Sánchez del año 2015. Si quieres las escuchamos, Graciano, y te doy paso. Muy bien. Esto decía. Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Declaraciones en Telecinco. Es que era clarísimo, sí, o sea, más claro. A ver, pero si es que eso va de suyo, sobre todo cuando llegas, como ha llegado él, por un caso de corrupción. Yo no digo que sea efectivamente, ni siquiera sé si esto es un caso de corrupción. Es una defraudación, según dice, vamos a ver. Pero los hechos son los hechos, y las opiniones, las opiniones. Cuando sale El Confidencial, que se organiza un buen pifostio, sí, nada más que se produce un ágil y veloz reportero del propio periódico, habla con Moncloa y le pregunta qué va a pasar, qué dice la presidencia del gobierno. Y ya se había producido la llamada del señor Huerta al presidente Sánchez. Y el presidente Sánchez, estoy dando lo que le comentan los portavoces oficiales al colega, y le pregunta el presidente: ¿cuánto debes a Hacienda? Dice: 0. Ah, estupendo. Entonces estás al corriente. Lo estoy. Todos los problemas, ¿solucionaste los problemas? Los solucioné. Y a partir de eso, que se publica también de forma inmediata en El Confidencial, 2 ministros del gobierno, una de ellas acaba de pasar por tus micrófonos y es una persona seria, se tiran a la piscina y dicen: no, eso ya está arreglado. Y la portavoz parlamentaria, esos son los hechos, la portavoz parlamentaria viene y tal. ¿Qué sucede? Este programa. Exactamente. En este programa. ¿Qué sucede? Que desde el Ministerio de Hacienda le dicen: ¿pero qué está diciendo este muchacho? ¿De qué está diciendo? Que es la forma definitiva donde ya caput. Vale. Porque desde Hacienda hablan como Moncloa, Iván Redondo o su colateral, Pedro Baños no, porque tampoco ha llegado. Y esas son la cadena de hechos en relación con nuestro no nato ministro. Pero en la parte política, que es la que me interesa, ¿dónde se ha puesto el listón? Muy alto, pero es lógico. Es decir, las exigencias de transparencia, de ejemplaridad de la vida pública que hay ahora en la sociedad española están muy altas. Yo creo que por fortuna. Es verdad que a lo mejor hay que hacer una reflexión hasta dónde tiene que haber ese tipo de transparencias o de responsabilidad, sobre lo que apuntaba antes, creo que eras tú, Esther. Es decir, si alguien ha cometido un error o ha tenido un traspiés, no ya con la justicia, incluso con la administración, ya es responsable, digamos, para siempre y no ha purgado sus penas, pues hombre, sí, hay que abrir una reflexión sobre eso. Pero evidentemente yo creo que lo decías tú, Brunet, de 3 situaciones complicadas de la vida pública que teníamos ayer,
pues se sale de una manera bastante ejemplar. Es decir, bueno, una reacción política inmediata, es decir, duró creo que 11 horas desde que se publica la información hasta que anuncia que deja de ser ministro, Máxim Huerta, y lo otro ya lo hablaremos. Ahora en cuanto acabemos aquí a el asunto. Yo creo que nunca más un presidente volverá a mandar un WhatsApp diciéndole a alguien que es cuestionado en un momento determinado que sea fuerte. Por tanto, yo creo que esa es la lección de los tiempos, ¿no? De los errores que han cometido algunos presidentes, o en fin, responsables políticos, en el sentido de expresar confianza sin verificar antes lo que hay, pues no se volverá a producir. Yo creo, fíjate, que entendiendo que cada uno tiene sus fuentes y que, pues, oye, no, respeto la información según la interprete todo el mundo, pero conociendo algo a Pedro Sánchez, tiendo a pensar que realmente quizá ganó tiempo, quizá le dijo al propio interesado que atiendo a tus explicaciones, pero estoy convencido de que desde el primer momento, y sin necesidad de que le pusieran el corte de sus declaraciones, se dio cuenta de que esa situación que se había producido era absolutamente insostenible. Y, en fin, sus propias palabras, ya no lo que dijera en una entrevista hace 2 o 3 años, sino las pronunciadas en la tribuna del Congreso hace muy pocos días. Y en cuanto al momento en que puedan caducar los antecedentes, digamos, yo creo que, mira, para determinadas cosas, obviamente, por ejemplo, los más serios, los penales, caducan, ¿no? Y a nadie, por ejemplo, se le podría negar un empleo años después de haber cometido, pues, un delito, sobre todo si es leve, ¿no? Pero yo creo que el nivel ético, ese no caduca nunca. Es decir, si una persona realmente ha demostrado que no tiene muy claras ni muy rígidas las normas consigo mismo en cuanto a cuestiones éticas fundamentales, es muy complicado que recupere la confianza para ejercer un cargo público. Estamos hablando de eso, no de la vida civil en general. Estamos hablando de la responsabilidad del cargo público. Y a mí me parece que ahí hay que mostrar poca flexibilidad. Bueno, pues ahí entonces llegamos a ese tercer escenario que decíamos antes. Iñaki Urdangarín, este pasado miércoles, fue a recoger la orden de ingreso en prisión a la Audiencia Provincial de Palma. Tiene plazo ahora hasta el lunes para ingresar en la cárcel que le elija, que luego el Ministerio del Interior ratificará por cuestiones de seguridad. Y ya que hablábamos, lo decía ahora Brunet, Esther, por ejemplo, ya que hablábamos de ética, de estética, incluso de recorrido político, por todo lo que puede suponer hasta para la Casa Real, con todas estas cuestiones, ¿tú cómo lo valoras? Bueno, a mí me parece una sentencia absolutamente histórica, en el sentido que es la primera vez, desde luego en nuestro país, que alguien de la familia real va a la cárcel. Por lo tanto, ha callado la boca a todos aquellos que decían que la vara de medir iba a ser diferente, que por ser quien es jamás ingresaría a prisión. Bueno, pues ahí está. Luego la sentencia, hay tramos que muy curiosos y que deberemos comentar. Deja claro que él, y por eso rebajan la pena a su socio, creo yo, es el que hace el tráfico de influencias. Es decir, que utilizaba quién era y su posición para conseguir, pues, un trato de favor escandaloso. Por lo tanto, en ese sentido, el tráfico de influencias queda muy bien reflejado en la sentencia. Y en cuanto a lo que significa para la monarquía, yo creo que en parte es una liberación para el rey. O sea, porque es un tema que ha complicado mucho. Hubo 2 momentos, desde luego, la abdicación de Juan Carlos, en fin, por muchas cuestiones, pero esto también fue un tema crucial en esa decisión. Y ahora, desde luego, la entrada en prisión ante la opinión pública, el hecho de que Urdangarín sea tratado y la vara de medir sea igual con él que con otro. Hombre, siempre hay quien dirá, bueno, la pena ha sido pequeña, etcétera, etcétera, porque evidentemente voces críticas pueden aparecer, pero le han condenado a más de 5 años, por lo menos 4 va a estar en la cárcel, y ahora hay que ver a qué cárcel y cómo se organiza. Pero desde luego, si lo que nos pides es una opinión general del asunto, es una sentencia absolutamente histórica, por lo que es, por lo que significa, y porque ahora me dirá Brunet, no hables de ejemplarizante. Sí, pues voy a hablar de ejemplar al contrario, y de ejemplarizante. Creo que la palabra ejemplarizante en positivo se puede utilizar también para este caso. Bueno, pues Brunet, no, al contrario, Esther, no, yo creo que sí, que la justicia muchas veces tiene
tiene que actuar teniendo en cuenta pues que sus sentencias van a tener, claro, unos efectos sobre la opinión pública y pueden prever conductas, ¿no? Además, esa es una de las razones de existir del derecho penal, eso que se llama la prevención general. Es decir, en fin, la existencia de un código es una advertencia para todos y lo que más complementa un código es su aplicación, una sentencia. Por tanto, bien empleado, Esther, muy bien empleado, creo yo. Ahora bien, yo, fijaros, entiendo que la sentencia respecto de Urdangarín es incluso benévola. Es decir, es verdad que son 5 años y si cumple algunos de ellos, pues realmente podemos pensar que se ha hecho justicia, pero una justicia aplicada de una forma benevolente. A mí me parece que esta persona ha hecho mucho daño. Ha hecho daño al país, ha hecho daño a su imagen, ha hecho daño a la Casa Real. Pensemos que el rey Juan Carlos, bueno, hubo otros factores seguramente, pero este debió condicionar mucho su decisión de abdicar y de considerar pues que había pasado su tiempo y que debía haber savia nueva, ¿no? En definitiva, y bueno, recordamos pues, lo que fueron aquellos meses, ¿no? de gran dificultad. Y en todo caso, y en relación con este asunto, querría decir una palabra en defensa de la acción popular, no de manos limpias, cuidado, distingamos bien. Es decir, yo creo que manos limpias en este caso, y sosteniendo solamente ellos, ¿no? En solitario, las acusaciones contra la infanta, hicieron un pésimo papel, pero no por ejercer esa acción, sino por lo que había por detrás, porque mientras por un lado acusaban, por otro estaban pidiendo dinero para dejar de hacerlo. Pero eso no debería llevarnos a pensar que la acción popular tiene que ser suprimida de los procesos. Ha habido muchos casos en los que la acción popular ha actuado en persecución de la justicia y lo ha hecho con eficacia. Por tanto, muy mal manos limpias, cuyos dirigentes van a ser juzgados a su vez por ese intento de chantaje, pero la acción popular no debe ser suprimida. Graciano. Pues, amén. Después de la homilía del padre Brunet, siempre dices eso de homilía. Sí, es que es enternecedor. Viene de tradición suya de padre predicador. Yo prefiero letrado Brunet. Aquí el que fue al seminario no soy yo. Exacto. ¿Eso es malo? No, pero cada uno que se aprendía latín. Cada uno con su trayectoria. Vamos allá. Cada uno al letrado. Venga, yo creo que efectivamente 5 años y no sé qué meses o días, después de todo el agua que ha bajado por las alcantarillas del Prat, sobre todo si ves las últimas sentencias que ha habido de 51 años, pues es que claro, es de risa, ¿no? Por eso yo creo que los jueces cuanto deben interpretar la ley, pero cuanto menos discrecionalidad mejor, es decir, que queden las cosas claras, las reglas de juego por escrito y aprobado en el Congreso de los Diputados, en este caso de la justicia y en otros referidos a departamentos clave de la administración, que no es el inspector que te toque, según el humor que tenga, o si tiene buen día o mal día. Es decir, yo creo que eso es así. En relación con el sujeto que nos ocupa, lo que tiene que demostrar es valentía. Yo me hubiera ido de motu propio con una bolsa de unos grandes almacenes con una muda. Como ayer ya me matas. Y ya está. Ya. Es decir, eso con un par, ya que ha sido un deportista de élite y ha vivido en el Oropel, pues que se aplique, que nadie dijo nunca ni escribió nunca que la vida era fácil. Hombre, veo que es fácil dar lanzadas a moro muerto, ¿no? He visto algunas cosas que yo creo que de chacota y de risa y de escarnio, pero bueno, es propio del país. Y respecto a por qué es noticia la jefatura del Estado, el rey Felipe, pues la verdad es que le viene, yo creo, muy bien. Y ahora pues que vengan los cuáqueros del norte de Europa a decirnos que la justicia española pues está trufada. Por cierto, que el que ha escrito es del Tribunal Supremo, seguro que lo conoce José María, es un tipo de primera. Vamos a ver que ahora le han caído otros casos de revisión, que a ver también por dónde se vehiculan. Si te refieres al ponente.
Dices, el ponente se llama, lo digo, Antonio del Moral, y es un excelente jurista. Exactamente, ¿no? Y acompañado, además, por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que también, a pesar de que alguna colega nuestra dice que ha hecho toda su carrera con el PP, cuando su mentor fue Felipe González y aquel fiscal general que le llamaban el Pollo del Pinar, es un juez fuera de todo. Es para muy cafeteros. Es que practicaba la lucha canaria. Eligio Hernández. Tenía ese nombre. Sí, pero hay que meter un poco de braserillo, señor director. No todo el mundo se lo sabe. Por eso te aporto 200.000 o 300.000 oyentes nuevos. Padre escolar. Danos tu bendición. A ver, más que mi bendición, mi opinión. Sabiduría. Mi doctrina. Sí. Creo que la sentencia, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Brunet, un poco benevolente. Yo creo que en lo que se ha acreditado en el juicio y en la investigación previa, pues daba para más. Primero. Segundo, el asunto el caso Urdangarín ha sido el factor mayor de inestabilidad, no ya de la monarquía, de la Casa Real, sino probablemente del Estado que hemos tenido en los últimos años. Tenemos otro igual de grave, y no es judicial por ahora, bueno, sí, es judicial, pero es más político, que es Cataluña. Y estoy de acuerdo con lo que dice Graciano, menos mal que acaba ingresando en prisión, porque si no ingresa, o sea, si encuentra de alguna manera algún recurso. Por tu cabeza. Yo es que no, pero había mucha incertidumbre días pasados, si iba a haber algún otro tipo de movimiento, una petición de indulto y intentar con eso ganar tiempo. Yo creo que la sociedad española ya no aguanta más componendas ni más cosas que parezcan trato de favor. Estoy de acuerdo. ¿Quién va a tener? Y por fortuna va a entrar en prisión en 4 días. Y luego que haga lo que quiera. Y eso es una buena noticia para el rey. Es una excelente noticia. Sin duda. Para el rey. Porque recordad que cuando surge todo esto, que el hoy rey era príncipe, todos sabemos que se cogió, no voy a decir un cabreo, sí, monumental, y que fue aquel impulso lo que llevó a apartarles de la vida pública cuando se fue. Ahora también ha habido y su esposa, la infanta Cristina, a Estados Unidos, a quitarse un poco del foco mediático. Recordando esto que está diciendo Arsenio, aquí ha habido de todo. También ha habido gestos bastante miserables por parte de gente de la Casa Real. Yo creo que el hecho de que a la infanta Cristina se le pidiera por varios cauces que renunciara a los derechos de sucesión de la corona, que es la sexta, es decir, y ella dijera no, pues fue un acto de poca altura, en el sentido de que, oye, ya sé que no vale para nada, y ya sé que no quiso hacerlo, pero a lo mejor a día de hoy, cuando su marido va a entrar en la cárcel, no estaría de más que ella hiciera el gesto de decir yo renuncio a esto, simplemente para dejar a su hermano, el rey, en fin, otra vía. Yo creo que en ese sentido la grandeza y la realeza a veces no va unida. Sí, yo iba a decir que el que va a tener en esta cuestión de el ingreso en prisión, ¿no?, de Urdangarín, y sobre todo en su tratamiento posterior, es un juez que se llama Ángel Luis Ortiz González, que probablemente sea nombrado en el próximo Consejo de Ministros al frente de instituciones penitenciarias. Claro, a partir del momento en que ingrese, Urdangarín queda en manos de ese departamento para administrar permisos, en fin, todo este tipo de... Pues también tienen que mostrar una digamos, claro, neutralidad en eso, que no haya nada que se pueda interpretar como un trato de favor. Por eso lo digo, monseñor, por eso lo digo. Sí, oye, tanto obispo aquí, yo ya no sé, y cardenal, me voy a tener que ir. Pero es un grado un poco inferior, ¿qué dices? El de abadesa. Madre mía, menudo control, menudo control sobre el convento. No, mira, yo de todas maneras creo, perdón, y en relación con lo que decía Esther, que entiendo el razonamiento perfectamente, pero probablemente la infanta Cristina nunca volverá a tener un papel institucional. Palomo. Bueno, pero los gestos están muy bien también por su parte. Venga, respondiendo a la eminencia reverendísima. Caray, ¿cómo estamos hoy? Vamos a meter la COPE hoy. ¿Cómo estamos hoy? La eminencia reverendísima. Aún así, es evidente. Es decir, es que habrá muchos oyentes, o la mayor parte, que piensen que si podría tener alguna posibilidad
de vivir en Somontes serían republicanos ipso facto, incluido hasta Alfonso Xía, que ya es decir. Podéis ir en paz. Adiós. Hermanos y hermanas. ¿Cómo es aquello? Daros la mano. No, fraternalmente. Fraternalmente. Ite, misa es... Es que eso ya es del antiguo régimen. Gracias, chicos. Hasta luego. Adiós.